Bueno, mi nombre es José Miguel Angulo. Eh, Soy dedicado a la música pues hace muchos años, desde muy niño. Y pues por la gracia de Dios, pues he tenido la oportunidad de manejar eh, algunos instrumentos en los cuales a través de los años pues los he venido perfeccionando y tratando de hacer eh, un buen sonido en estos instrumentos, sobre todo el bajo, es uno de mis instrumentos preferidos, al igual que los instrumentos de viento, como las gaitas, las flautas, los saxofones. Y en este caso, en el día de hoy, les voy a hablar pues del bajo electrónico. Es un instrumento, pues, en cuanto a su sonido, es un instrumento muy versátil, un instrumento de un gran sonido, porque en todas las agrupaciones es el instrumento que prácticamente le da el cuerpo, ¿sí? Le da la parte más grave, la parte más gruesa que podemos decir en una orquesta, en un grupo vallenato, en cualquier género, un grupo de rock, en cualquier grupo, el bajo es un instrumento muy fundamental. Le da mucho cuerpo, le da mucha vida al grupo. Algunos dicen que el bajo podría ser un 50% en una agrupación, algunos dicen que el 60, el 70, y bueno, ahí podríamos decir que es un instrumento muy fundamental en los grupos, aún en la orquesta filarmónica y el contrabajo, que es el instrumento que hace esa parte, que compensa la parte de lo que es los sonidos graves en una agrupación. Eh, Hablarles de una técnica como tal, pues de pronto uno trata de dar el mejor sonido en el bajo electrónico a la hora de ejecutarlo, pero como tal no me he dedicado a un solo tipo de género. Eh, pues creo que en nuestra iglesia manejamos de todos los géneros y eso también nos ayuda a mejorar y a practicar otros géneros diferentes, podemos decir que muy variados. En cuanto a la música en nuestra iglesia, pues manejamos las baladas, eh, el rock, balada pop, eh, la salsa, el merengue, los tropicales, hasta el vallenato también, que es un género nuestro y nos identifica mucho pues por ser de la costa. Y, y hablar como técnicas, el slat y el popping, que es muy conocido ya hoy en día, son géneros que de pronto los podemos manejar en algunos géneros, algunos ritmos como tal, más definidos, porque uno no le puede meter slat y popping a toda la música, pues. Creo que hay unos géneros, unos tipos de música a los cuales uno les puede hacer esa técnica. Y entonces se manejan algunos espacios donde uno puede hacer esos efectos o ese tipo a ver, de técnica como tal, sí. Entonces, pues me he dedicado al bajo aproximadamente desde que tenía 14, 15 años. Después de comenzar a aprender a tocar guitarra, me interesé mucho por el bajo. Un amigo que me enseñó las primeras clases de guitarra, pues en ese momento pues tenía un bajo electrónico y fue quien me ayudó mucho en la parte del bajo para iniciar. Pero el bajo es un instrumento pues que es muy hermoso, tiene un sonido muy profundo y como tal pues hay que tener muy buena pulsación para poder lograr un buen sonido en el bajo. Una de las técnicas, como les decía, el slat y el popping, pues es una técnica que la utilizan muchos bajistas en el mundo. Es más, yo diría que bajista que no sepa esa técnica hoy en día, pues está out, porque pues yo creo que es un ritmo y es una técnica como tal, bueno, un ritmo, no es una técnica que pues se escucha muy bien en el bajo si se sabe ejecutar bien. Entonces, pues
Voy a hacerle un ejemplo de lo que es el slat y el popping. Es un ejercicio muy conocido y lo voy a hacer lento para que lo puedan apreciar. El slat es percutir o golpear la cuerda del bajo con el dedo pulgar, con esta parte, la parte de adentro del dedo pulgar. Y el popping es jalando la cuerda para que dé ese efecto. Y el slat es percutiendo, golpeando la cuerda como tal. Lo voy a hacer más rápido ahora. Ahí está toda la, digamos, la parte de la técnica como tal. Percutir las cuerdas superiores, la quinta, bueno, depende el ejercicio o el adorno que uno vaya a hacer en la canción, pues se puede hacer también con las principales cuerdas, desde las superiores hasta las inferiores, pero más que todo se utilizan en las cuerdas más graves y el popping se hace más en las cuerdas eh, inferiores, o sea, de la parte de las primeras cuerdas del bajo. Y el slat en las cuerdas superiores. Bueno, esa es una técnica que no podemos decir que es nueva, es una técnica desde hace muchos años y quien la creó fue un músico de una denominación cristiana, de una iglesia bautista. Él era un bajista y como en su iglesia no tenían batería, no tenían percusión, pues entonces él se dio a la tarea de simular en el bajo una batería. Por eso creó esta técnica del slat y el popping, para que se escuchara más lleno el grupo o lo que tocaba en ese tiempo. Yo me imagino que de pronto pues nada más estarían tocando un bajo o una guitarra o de pronto hasta con unos instrumentos de viento, unos saxofones, pero como no había batería, porque en algunas denominaciones los instrumentos de percusión no son permitidos, no sé, de pronto no les gusta manejar este tipo de instrumentos, no sé si por el ruido, por lo ruidoso que son, pero este muchacho, no recuerdo el nombre ahorita en el momento, pero eh, comenzó a perfeccionar esta técnica del slat y el popping y llegó a, pues, a ser muy reconocida la técnica a nivel mundial y se fue dando a conocer en todos los géneros, en el funk, en el rock, en el pop y bueno, en cualquier cantidad de géneros. Hoy en día hasta en el merengue le meten este tipo de efectos. Y nosotros, como hacemos muchos géneros tropicales, el tropipop, la salsa, todo eso, entonces, bueno, es una técnica que bueno, nos ha favorecido mucho porque es una técnica muy buena y se escucha muy bien a la hora de tocar. Entonces, este género en el vallenato, hasta en el vallenato, yo creo que algunos bajistas le han podido hacer este tipo de efecto en algunas canciones.
y se escucha bien, pues a pesar de que no es tanto ese género, es más que todo como para el funk y otro tipo de ritmos, de pronto en el disco lo utilizan más, pero bueno, algunos lo han fusionado con algunos otros géneros y ha sido pues, sí, se ha adaptado muy bien a otros géneros y entonces pues cabe hacerlo de pronto también en esos otros géneros y bienvenido. Todo lo que sea para mejorar, para incursionar en la música y para innovar sobre todo, pues es bienvenido. Entonces no se tiene que ceñir únicamente a un solo género, sino que ya en muchos géneros ya utilizan la técnica del slat y del popping. Eh, ¿Qué recomiendo? Pues yo para aplicar esta técnica en algún tipo de géneros. Algunos me dicen, ¿qué ejercicio puedo hacer para aprender a hacer el slat? Entonces, pues yo les recomiendo que hagan como si estuvieran tocando de pronto un rock and roll o un... para que aprendan a hacer la técnica. Primero con el slat, pegándole con el pulgar. Ahí está la técnica. Y el popping es, como les decía, algunos pueden utilizar el dedo índice, hay algunos que se acomodan más con el dedo medio, otros con el dedo anular y hasta aún con el meñique también lo hacen. Yo me acostumbré a hacerlo con el dedo índice, entonces por eso ven que utilizo estos dos dedos, el pulgar y el índice. Eso es toda la técnica del slat y del popping. Eh, lo demás ya serían pues los ritmos que uno maneja en diferentes géneros y más que todo es tener una buena pulsación. Es lo que yo recomiendo. Practicar muchos ejercicios, escalas, practicar ejercicios para tener una buena digitación. Pero ya como tal, algunos se dedican más al género vallenato, otros se dedican más a la salsa. Yo personalmente me dedico a darle a todo un poco en el bajo. No me dedico exactamente a un solo género. Y como les decía, el slat y el popping es una técnica que se utiliza para algunos géneros. Algunos de pronto a cualquier cosa le meten el slat y el popping. Bueno, ese no es mi criterio. La verdad es que pues pienso que esa es una técnica que no se debe utilizar para todo. Porque ya no sé, se convierte ya en un sonido fastidioso y la verdad es que recomiendo pues que se haga para algunos géneros en especial. A mí me gusta hacer funk y hacerle mucho slat en algunos espacios porque tampoco es que uno va a saturar una canción o en todo el trayecto de la canción, del esquema de la canción, pues va, en la estructura como tal, va uno a meterle slat y popping a toda la canción. No, no. Tiene algunos espacios específicos donde eso se puede hacer porque hay que respetar también los espacios de los demás instrumentos como tal. Entonces, pues bienvenido a este género y a este tipo de efectos, de técnicas como tal, el slat y el popping. Pues les recomiendo mucho que lo practiquen y no, eso es todo y pues gracias a ustedes también por tener en cuenta y permitirme de pronto pues hablarles un poco de lo que es la técnica del slat y el popping, perdón. Muchas gracias.